Bien, queremos ver cómo la palabra nos enseña acerca de la salud divina, de la sanidad divina y del bienestar. Y primero queremos establecer algunos fundamentos de los cuales ya hemos compartido anteriormente y tiene que ver con que Jesús sanó a todos los que vinieron a él. Desafortunadamente, entre las personas que enseñan la palabra, hay quienes confirman o establecen que el Señor Jesucristo no tenía un ministerio sanador, que el Señor Jesucristo sanaba dependiendo de la situación, pero que no necesariamente sanaba a todos. Y esto lo enseñan causando una incredulidad tan fuerte en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, de tal forma que hay muchos que aceptan el no poder salir de la enfermedad, el seguir batallando con problemas de enfermedad. Recuerde que hay enfermedades que son terminales, que no pueden ser sanadas o resueltas por la medicina. Hay enfermedades que vienen para quedarse. Hay enfermedades que son pasajeras, que vienen y van. Pero cualquiera de las enfermedades que cualquier persona pueda presentar, por más leve o por más fuerte que sea, la enfermedad es por causa de un mundo, de una humanidad que ha caído en pecado por el pecado original, pero la enfermedad tiene que ver con el principio de la muerte. Y la escritura es muy clara en Romanos 8 cuando nos dice en el versículo 2 que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. La palabra también describe en Romanos 8:3 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero después dice la escritura ahí mismo en el 24, en el 22, que hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. Es decir, destituidos fuimos cuando nacimos en pecado, pero a través de la fe fuimos justificados en Cristo. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que todo creyente nacido de nuevo tiene una oportunidad diferente. ¿Para quién es? Para todo el que cree. De tal manera que es importante que podamos establecer lo que la palabra de Dios enseña y hay que entenderla y creerla correctamente, porque es tan importante que el creyente sepa que no solo el ministerio de Jesús fue un ministerio sanador, sino también que el ministerio o el trabajo de los apóstoles fue de la misma manera. Y esto ha trascendido porque la palabra de Dios así lo confirma, diciendo que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la palabra fue escrita también para nuestros tiempos, de tal manera que no solo la sanidad divina debe ser parte de la bendición que todo creyente puede apropiarse, pero también la salud divina. Y la salud divina hemos dicho que tiene que ver con la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Ahora, con la premisa establecida de Isaías 53, 4 y 5 y primera de Pedro 2:24, donde dice la escritura que por las llagas de Cristo ya hemos sido curados, entonces, y muchos versículos más que la escritura nos enseña, entonces es un hecho que la sanidad divina es parte fundamental de la obra redentora de Jesús en el Calvario. Así como el pecado, el perdón de los pecados es una parte fundamental de la obra redentora de Jesús, asimismo la sanidad, así como el pecado, la enfermedad, así como la justificación, la sanidad. De tal manera que la sanidad o la salud no es una opción dentro del creyente. La sanidad y la salud es una bendición que Cristo Jesús ya conquistó para ti, para mí. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para tu vida. Es parte fundamental de la obra terminada de Jesús en el Calvario. Así es que es tan importante que el creyente tenga la revelación respecto a la salud divina y a la sanidad divina, porque de otra manera estaríamos, dijéramos de esta forma, ofendiendo a Dios
y ofendiendo a Jesús, que pagó con su mismo cuerpo y llevó nuestras mismas enfermedades y sufrió todos nuestros dolores para que tú y yo no lo suframos. Ahora, por falta de conocimiento, la gente se puede perder. Pero cuando tú y yo tenemos esta revelación, es importante que vivamos en libertad. Es importante que no vivamos en esclavitud ni en temor, porque Dios nos ama. De tal forma que es un proceso muchas de las veces poder conquistar la sanidad en cierta situación, y no te debes de condenar ni sentirte mal. No es nuestro propósito que te sientas mal ni condenarte de ninguna manera, porque Dios no lo hace, nosotros no lo hacemos, de tal forma que es importante que no claudiques, que no te rindas, que aborrezcas la enfermedad, así como aborreces el pecado y aborreces la maldad, como dice la Escritura. Así como aborreces al diablo y sus artimañas, así es tan importante que tu ira vaya en contra de la maldad, en contra del pecado y en contra de la enfermedad, y que tú abraces la palabra que es viva y eficaz, que permitas que renueve tu mente y entonces que tu vida sea transformada y que el Espíritu de Dios que mora en ti vivifique tu cuerpo hasta que quedes completamente sano de cualquier posible enfermedad que pudieras estar padeciendo, y que aprendas a resistir todo síntoma y a perseverar en la fe para conquistar lo que Cristo Jesús ya consiguió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Bien, hay quienes utilizan el hecho de que Jesús, cuando fue a su pueblo natal, no pudo sanar a muchos, pero dice la Escritura que Jesús mismo se sorprendió de la incredulidad que había entre sus amistades, entre sus amigos, entre la familia quizá. Y dice la Escritura que solo pudo sanar a algunos. En Juan 5 hay una historia de un hombre que estaba en un estanque de Betesda, en donde Jesús le dijo que si quería ser sano, y Jesús sanó a este paralítico que tenía más de 38 años de padecer enfermedad. Pero lo interesante de esta historia es que en ese lugar, en el estanque de Betesda, había muchos enfermos de todo tipo de enfermedades, dice la Escritura. Y solo el paralítico de Betesda fue sanado en ese mismo lugar. ¿Por qué? Hay quienes utilizan esta escritura y esta porción de la Escritura para decir que no necesariamente todos pueden ser sanados por Dios, porque quizá Dios no sea el propósito de él sanarlos, pero esto es completamente antibíblico. ¿Cuál fue la situación en esta historia de Betesda? El hecho es de que la mayoría de los enfermos que estaban ahí estaban enfocados en el estanque y en la aparente le podríamos llamar así, idolatría, o la aparente encantamiento de que un ángel venía y tocaba el agua, y el primero que llegara a meterse al agua del estanque quedaba sano. Todo el mundo estaba enfocado en eso y esperando ese momento. Y cuando llegó el sanador, porque hay tantos versículos que ahorita te voy a leer algunos, en donde dice la Escritura que Jesús sanaba a todos y que la fama de Jesús era tan grande que ya no podía entrar públicamente en las ciudades, sino tenía que predicar afuera, y le llevaban a todos los enfermos afuera de las ciudades. En todas estas áreas, no solo en Galilea, no en Judea, pero también en Jerusalén, en donde estaba este estanque. Entonces, la Biblia debe confirmarnos cuál es el ministerio maravilloso de Jesús, no solo de su salvación, no solo del perdón de pecados, pero de la sanidad de toda enfermedad, de la sanidad del cuerpo. Y fíjate cómo dice la Escritura en Mateo 4:23. Voy a leer algunos versículos rápidos, solo te pido que los apuntes, después los lees detenidamente, pero Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y toda dolencia en el pueblo. Ok. Mateo 8:16 y 17. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados,
Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino. Lucas 7:21. En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, fíjense, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Jesús envió a sus 12. En Hechos 10:38 dice la escritura que el Señor, el apóstol Pedro, predicando a Cornelio y a los que estaban con Cornelio, y dice la escritura que, dice, nosotros, dice el apóstol Pedro, somos testigos de todas estas cosas. Nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y dice la escritura de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. De tal manera que no hay ninguna evidencia de que la sanidad divina y que la salud divina sean parte de la historia. Al contrario, hemos dicho ya y hemos establecido la palabra que nos dice que la sanidad es parte de la obra redentora de Jesús, y la salud divina es la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Muchos hablan del reino de Dios, muchos saben, al menos lo declaran, que en el reino de Dios no hay enfermedad, pero el reino de Dios no está en los cielos. El reino de Dios vino con Jesús. Jesús vino a establecer su reino. Jesús pagó por nuestras enfermedades. Jesús conquistó con su obra terminada, consumada, pagó por nuestras injusticias para justificarnos, para poder acercarnos a Él y permitir que seamos calificados, no merecedores, no somos merecedores, pero Él nos calificó, nos adecuó para poder entrar en su reino, y Él envió su espíritu, de tal manera que si su espíritu, el espíritu de Cristo, mora en nuestros corazones, el reino de Dios está en nosotros. De tal manera que si en el reino no hay enfermedad y no hay dolencia, es la manera en la que Dios nos llamó a vivir. ¿O no dice el Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra? Jesús hizo su voluntad en la tierra. Jesús resucitó y nos dijo: no los dejaré huérfanos. Antes bien, enviaré al Consolador. Y dice la Escritura que el Consolador vino. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 4:6 dice: y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, de tal manera que el reino de Dios ahora mora en nuestro interior. La sanidad divina ahora mora en nuestro interior. La salud divina ahora mora en nuestro interior, porque en Cristo Jesús están todas las promesas que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús mismo. Y en la obra terminada nos calificó. En la obra terminada nos adecuó para que tú y yo, por la fe, podamos ser introducidos por Dios al reino de su amado Hijo. ¿Qué no dice Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14, 15, alrededor de ahí? Que Dios mismo nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Estamos en el reino, y en el reino hay salud. La enfermedad no es parte del reino, la enfermedad es parte de un mundo en caos, de un mundo de pecado, del hombre pecador. Pero en el reino de Dios no hay enfermedad.
Y el reino de Dios mora en nuestro interior, en un nuevo espíritu, que es uno con el espíritu de Cristo. Esta nueva personalidad que Dios nos dio, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva creación que Dios hizo en nosotros fue un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. De tal manera que ahora hay un nuevo espíritu en nosotros que se unió con el espíritu de Cristo, 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. De tal manera que en nuestro interior, en nuestro espíritu está el espíritu de Cristo siendo uno perfecto. Por eso podemos decir que en nuestro espíritu somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso podemos decir que nuestro espíritu, como Jesús es, así somos nosotros. ¿Por qué Dios entregó todas sus promesas en Cristo y las depositó en nuestro espíritu, en el espíritu de Cristo? Porque el espíritu de Cristo vino a morar en nuestros corazones, no solo para aceptarnos, adoptarnos como hijos, porque dice la Escritura en Romanos 8 también, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que en nuestro espíritu hay una perfección gloriosa, divina. La tercera parte de todo creyente nacido de nuevo es espiritual, es 100% Jesús. ¿Y cuál es la función, la oportunidad, la bendición de que Dios haya hecho esto? No solo dar testimonio de que somos hijos de Dios, sellarnos con su Espíritu Santo. Nuestro espíritu no puede pecar, está sellado con el Espíritu Santo, pero también con la oportunidad de que a través de la palabra de Dios, nosotros podamos renovar nuestros pensamientos, nuestra mente con la palabra. Eso es arrepentimiento. Necesitamos la palabra, y como lo dice Romanos 12, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que nuestras vidas sean transformadas. ¿A qué se refiere la transformación? Es en el griego la palabra metamorfosis, que significa, lo explica claramente 2 Corintios 3:18. Vamos a leerlo, 2 Corintios 3:18, porque este es algo tan importante, pero esta transformación nos la explica el Señor en 2 Corintios 3:18 y dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Perdón, leí el 4, pero ahora voy a leer el 3:18. Leí el capítulo 4, versículo 18, pero no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando el exterior, sino lo que no se ve, lo que está en nuestro interior. Lo espiritual es más real que tu propia carne. Lo espiritual tiene más altura, más poder que lo que tus ojos ven. Pero dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, con la cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Este es el espejo, y aquí vemos la gloria del Señor, pero déjame decirte algo. Esa gloria que vemos del Señor está en nuestro espíritu. Dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de Jesús. En lo que hay en nuestro interior, cuando nosotros ponemos nuestros ojos mirando a cara descubierta la palabra del Señor, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, encontrando la revelación acerca de Jesús y de lo que Él ya hizo por nosotros en su obra terminada, entonces seremos transformados. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestras acciones serán transformadas de tal manera que no solo lo que hay en nuestro interior será como Jesús es, sino que ahora nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de visionar, de soñar,
nuestra manera de actuar y nuestra manera de hacer será como Jesús hacía. Cada vez más y más como Jesús hacía cuando Él estaba aquí. ¿O qué no dice la Escritura en Marcos 16? Estas señales serán a los que creen, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en otras lenguas. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué no dice la Escritura en Juan 14? El mismo Señor Jesucristo dice, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Por causa de que Jesús pagó por ti y por mí y dijo, consumado es, y nos salvó, nos redimió, nos adquirió como esa herencia, esa posesión de bendición por precio. En 1 Corintios 6, 20, dice la Escritura que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen al Señor, porque fueron pagados por precio, de tal manera que todo creyente nacido de nuevo debe de glorificar a Dios con su cuerpo y con su espíritu, porque ambos le pertenecen. Déjame decirte que tu espíritu hace lo correcto y tu espíritu está adorando y exaltando y glorificando a Dios, porque dice el Señor Jesucristo, le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es necesario que adoren. Y nuestro espíritu adora en espíritu y en verdad. Pero cuando somos transformados al renovar nuestra mente con la palabra, nuestras acciones y nuestros hechos empiezan a manifestar lo que Jesús es y el fruto del espíritu empieza a fluir a través de nuestras vidas. Así es que es muy importante que entiendas esta promesa, este fundamento. Jesús vino a sanar, Jesús adquirió la sanidad divina y la salud divina en la cruz del Calvario. Es parte de la obra redentora y apropiarnos de esta bendición como de todas las promesas que ya nos fueron dadas por gracia en Cristo Jesús. Lo dice su palabra, Romanos 8:15. Lo dice su palabra en segunda de Pedro 1:3. Lo dice su palabra en Efesios 1:3. Y puedes seguir leyendo versículos tras versículos. Mateo, el mismo Señor Jesucristo, Mateo 6:33. El mismo reino de Dios en nosotros tiene todas las bendiciones. Romanos 4, las promesas de Abraham fueron dadas también para nosotros, así como Abraham fue justificado por la fe, así tú y yo fuimos herederos del mundo como lo fue Abraham por causa de haber sido justificados por la fe. Y también la palabra nos confirma y nos afirma que fuimos llamados para reinar. Romanos 5:17. Si recibimos la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Así es que es tan importante que permanezcamos en estas verdades, perseveremos en ellas, porque dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Aleluya! Gloria al Señor por esto. Amén. Amén.